Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores representantes, señores de la Secretaría General, el Gobierno de la República de Nicaragua expresa su más enérgico rechazo y condena la nueva maniobra desestabilizadora del Gobierno de los Estados Unidos, utilizando esta vez a su agente político, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien ha invertido la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al pretender realizar una acción ilegal e ilegítima, promoviendo la aplicación del artículo 20 de dicha Carta contra el pueblo soberano de Nicaragua. El secretario general no defiende a los gobiernos constitucionales electos democráticamente, escoge rutas equivocadas y apoya a grupos terroristas y golpistas que actuaron criminalmente contra el pueblo nicaragüense y las instituciones del Estado. Los mecanismos establecidos en la Carta Democrática fueron adoptados en el marco del respeto del principio de no intervención, el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, lo que se evidencia en la necesidad de contar con el consentimiento previo del gobierno afectado para activar la Carta Democrática. Estos requisitos han sido ignorados deliberadamente por el secretario general, quien está actuando de forma ilegal y malintencionada en contra del pueblo de Nicaragua y su gobierno democrático, legal y legítimo, al convocar a esta reunión sin consulta ni autorización del gobierno de Nicaragua, con el objetivo de instrumentalizar a la OEA y darle continuidad al plan golpista diseñado contra Nicaragua. Esta reunión es realizada en contubernio con las acciones injerencistas parcializadas y de doble rasero de los organismos de derechos humanos, la CIDH y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI, quienes se han dado a la tarea de distorsionar la realidad nicaragüense, invertir los hechos y mentir sobre la realidad del país en materia de derechos humanos, utilizando como fuente de información las noticias falsas, estrategia desplegada en las acciones de golpes suaves consumados en otras regiones del globo. Las extralimitaciones funcionales del secretario general, transformado ahora en un agente al servicio del gobierno de los Estados Unidos, no tiene límites, ha violentado la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y el principio de no intervenir en los asuntos internos de los Estados, sea cual fuera el motivo. Tampoco es permitido llamar a la asfixia y al derrocamiento de un gobierno legítimamente electo como el de Nicaragua. El secretario general de la OEA se ha convertido en un agente golpista en contra del pueblo nicaragüense, en contra de los gobiernos y pueblos hermanos de la República Bolivariana de Venezuela y Cuba, lo cual es incompatible con el derecho internacional. ¿Por qué hablamos de intento de golpe de Estado y de golpistas? Sencillamente porque las acciones vienen de aquellos sectores que se han dedicado a boicotear los procesos electorales, que en cada proceso electoral hacen llamados a la abstención y a la violencia, y a pesar de los espacios existentes de libertad y ejercicio de los derechos políticos, no optan por participar. El secretario general de la OEA lo sabe, porque él y sus delegaciones se han reunido en varias ocasiones con ellos en Managua, en Washington, en Nueva York y en Miami. Hasta el 18 de abril, los nicaragüenses habíamos alcanzado importantes avances en el crecimiento económico, en salud, educación, generación de empleo, equidad de género, seguridad ciudadana y la lucha contra la pobreza. Organismos regionales como la CEPAL reconocen a Nicaragua como un país ejemplar
al obtener significativos logros en materia económica y social, como la reducción de la pobreza general a nivel nacional del 42.5% en 2009 al 24.9% en el 2016, y la pobreza extrema se redujo del 14.6% en el 2009 al 6.9% en el 2016, a la par de tener un promedio de crecimiento económico anual durante más de 10 años del 4.7%, habiendo duplicado su Producto Interno Bruto hasta convertirse en la tercera economía de más rápido crecimiento en América Latina. En materia de seguridad ciudadana, venía siendo calificada como el segundo país más seguro de América Latina y el más seguro de la región centroamericana. Estos avances nunca fueron del agrado de los sectores de oposición, pues vieron en estos avances también un aumento de la aceptación y de calificación positiva de la población al gobierno del presidente Daniel Ortega. Por ello, la violencia, el terror y el intento de ruptura del orden constitucional y democrático fue la opción de estos grupos para acabar con la era de auge económico y prosperidad social en Nicaragua, y a partir del 18 de abril de 2018 la emprendieron con una escalada de violencia usando armas de fuego, sembrando terror y caos, disfrazados de manifestantes pacíficos y cívicos y financiados por agencias norteamericanas y sectores de la ultraderecha de los Estados Unidos, intentando dar un golpe de Estado que ha fracasado, en el que fueron asesinados 198 personas, entre ellos 22 oficiales de la Policía Nacional, torturando y secuestrando a ciudadanos nicaragüenses, atentando en contra del derecho constitucional, la libre circulación de las personas, bienes y mercancías en todo el territorio nacional y en la región. Antes del 18 de abril, en Nicaragua, la violencia no era una opción. No había terrorismo, secuestros, torturas, incendios a edificios públicos, no había crímenes de odio. Estos grupos políticos, muchos de ellos amparados bajo los paraguas de las supuestas organizaciones sin fines de lucro, emplearon la violencia, destruyendo calles, quemando edificios públicos y propiedad privada, instando a los crímenes de odio, secuestrando, extorsionando, impidiendo la libre circulación y el derecho de los nicaragüenses a asistir a los centros de salud, educación, trabajo, todo con la finalidad de llevar el país a la ruina económica, generar zozobra y terror en la población y obligar la deposición del gobierno democráticamente electo con el voto favorable del 72.44% de los electores nicaragüenses mediante un sufragio universal, libre y con acompañamiento internacional. Actuando de buena fe, el gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra convocó a un diálogo nacional invitando a la Conferencia Episcopal de Nicaragua como mediador y testigo, con el objetivo de avanzar en la búsqueda de soluciones que permitieran retornar a la tranquilidad a los nicaragüenses. La primera sesión se realizó el 16 de mayo, convirtiéndose en un escenario con fines mediáticos en el que el planteamiento de los golpistas fue, abro comillas, esto no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida, ríndase, cierro comillas. Es decir, un asalto al gobierno democráticamente electo con acciones ilegales. Esto es lo que apoya Almagro y para ello pide reunir a este Consejo Permanente. El gobierno de Nicaragua dispuso que las fuerzas de la Policía Nacional se mantuvieran en sus delegaciones. ¿Cuál fue el resultado? Las delegaciones de policía de León, Jinotega, Diriamba, Masaya, Matagalpa, Granada, Nagarote, Morrito, entre otras, fueron atacadas y asediadas con armas de fuego. La delegación de policía de Diriamba fue incendiada.
Y esa concentración de la policía fue a solicitud precisamente de los dialogantes del grupo golpista. A manera de ejemplo, citaré uno de los tantos casos de asedio a la Policía Nacional y de los cuales informamos debidamente a la CIDH, pero que prefirió la CIDH omitir. No vio, no escuchó y tampoco le prestó importancia. El día 14 de junio, la delegación policial de Nagarote continuó siendo atacada por grupos golpistas, dado que había muchos policías heridos. Las autoridades policiales se comunicaron con el sacerdote Juan José López Franco a fin de que el policía inspector Víctor Quirós fuese trasladado a un hospital. El sacerdote, en vez de interceder para el traslado del herido al hospital, acudió a la delegación de policía acompañado de los señores Marcos Carmona y Pablo Cueva, ambos representantes de la ONG Comisión Permanente de Derechos Humanos, periodistas del canal de televisión 100% Noticias y Canal 10, y lo primero que hizo fue solicitarle a las autoridades policiales que se rindieran y que le entregaran las armas del reglamento policial, porque si no lo hacían, sus vidas correrían peligro. Ejecutar actos para obligar a la fuerza pública a rendirse constituye un delito y forma parte de los actos ilegales para lograr un golpe de Estado. Sin embargo, hechos como este son presentados de forma falsa como actos cívicos y pacíficos y no fueron considerados por la CIDH y el GIEI por la sencilla razón de que estos organismos forman parte de la plataforma organizativa, mediática y desestabilizadora de los grupos golpistas con financiamiento y apoyo internacional. Esto es lo que la CIDH y el GIEI denominaron protestas pacíficas. No se podría esperar algo diferente si este fue el calificativo que el gobierno de los Estados Unidos le dio a estos hechos de violencia. No podrían darle otro calificativo, ya que todas estas acciones fueron financiadas a través de la ONG con el dinero del pueblo de los Estados Unidos, bajo diferentes programas, entre estos el Programa de Fortalecimiento Institucional, ejecutado por la contratista norteamericana Dexis Consulting Group and Chemonix en el periodo 2013-2018, con un monto total de $8.8 millones, mismo que tuvo como propósito fortalecer la capacidad de movilización de las organizaciones opositoras nicaragüenses en función de apoyar las campañas mediáticas. Otro programa es el fortalecimiento a los medios de comunicación, el cual es ejecutado por la Fundación Violeta Barrios bajo el Acuerdo de Cooperación número 524-A-14-401 por la suma inicial de $1.6 millones con un total de $2.5 millones. Este programa estuvo dirigido a socavar la imagen del gobierno de Nicaragua de cara al proceso electoral presidencial del 2016 a través de la capacitación y financiamiento de los medios de comunicación independientes. En el 2017, la oficina de USAID en Nicaragua extendió este programa hasta el 2020, agregando un fondo de $3.7 millones de cara al proceso electoral del 2021. Podríamos continuar mencionando la lista de programas dirigidos al financiamiento del intento de golpe de Estado a través de diversos ONG, quienes en nombre de la democracia destruyen la estabilidad, la paz y el progreso del pueblo nicaragüense. Estas son las verdades que ha escondido la CIDH, el GIEI y que el secretario general Almagro pretende ignorar. Aclaramos que en Nicaragua hay más de 5.000 ONG y de ellas probablemente una docena son las que tergiversan su naturaleza para dedicarse a actividades de conspiración y de golpes de Estado. Señoras y señores miembros del Consejo Permanente, es sano recordar
que la Carta Democrática en su parte preambular retoma el compromiso con la democracia y la renovación del sistema interamericano, en la que los ministros de Relaciones Exteriores expresaron su determinación de adoptar un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos para asegurar la promoción y defensa de la democracia dentro del respeto al principio de no intervención, estableciendo para ello un mecanismo de acción colectiva en caso de producirse una interrupción abrupta o irregular del proceso político, institucional, democrático o de legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo en cualquier de los Estados miembros de la organización. En el caso de Nicaragua, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que preside el comandante Daniel Ortega fue elegido mediante un sufragio libre y universal, con el voto favorable del 72.44% de los votos de los electores para el periodo 2017-2021. Esta es la realidad que los sectores golpistas no quieren reconocer. Es democracia y respetar el voto decisivo de este 72.44% y expresar que la solución está en adelantar elecciones porque a este sector minoritario de la oposición se le ocurre. Esto es un intento de golpe de Estado, atenta contra la democracia y el orden constitucional, que es lo que esta organización debería de defender por mandato de la Carta Fundacional de la OEA y de la Carta Democrática Interamericana. El papel de la OEA y de este Consejo Permanente debe ser el respeto a la institucionalidad, el respeto a los términos y periodos electorales establecidos en la Constitución Política y en la Ley Electoral. No puede ni debe este Consejo Permanente de esta organización incentivar y promover el ejercicio del poder por la vía de hecho, por la vía de facto, sino a través de los procesos electorales democráticos como lo establecen las cartas correspondientes. No podemos permitir tener como precedente el cambio de gobierno por la vía de hecho, por la inconformidad de un grupo minoritario, como se pretende hacer en Nicaragua ahora con el apoyo del secretario general Luis Almagro. La oposición gubernamental existe en cualquier parte del mundo, pero esa oposición debe respetar los periodos gubernamentales establecidos en la ley. Ello forma parte de las reglas de todo sistema democrático en nuestro hemisferio y más allá. ¿Quiénes están detrás de esta nueva maniobra de la Secretaría General? ¿Quiénes? El gobierno de los Estados Unidos, que intenta a través de la Secretaría General, con el apoyo de algunos países integrantes miembros de esta organización, revivir el fallido golpe de Estado en Nicaragua, aduciendo falazmente que se ha producido una alteración del orden constitucional. El orden constitucional fue el blanco de los golpistas, pero no pudieron ni podrán, porque el pueblo de Nicaragua es amante de la paz, de la convivencia entre hermanos, del progreso y la seguridad. La Carta Democrática Interamericana tiene como objetivo preciso la restitución y fortalecimiento de los gobiernos democráticamente elegidos y es una herramienta en contra de los golpes de estados militares que promovió en décadas pasadas la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, plagando de dictaduras militares toda la región, gran parte del hemisferio. La Carta Democrática Interamericana está en contra de sustituir por la fuerza a presidentes, jefes de Estado y de gobierno elegidos a través del sufragio universal. Y el secretario general Almagro actúa en contra del espíritu y objetivo de la Carta Democrática al apoyar a golpistas y tratar de deslegitimar al gobierno legal del presidente Daniel Ortega Saavedra. En Nicaragua nos hemos visto enfrentados
a las acciones desestabilizadoras y las prácticas golpistas diseñadas, dirigidas y financiadas por el gobierno de los Estados Unidos, quien se empeña en recurrir a la amenaza, al uso de la fuerza y emprende acciones coercitivas contra la integridad territorial y la independencia política del Estado nicaragüense, de la hermana República Bolivariana de Venezuela y la hermana República de Cuba, en contravención de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, constituyendo esta práctica una real amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Señor presidente, señoras y señores representantes, el objetivo esencial y el espíritu de la Carta Democrática Interamericana ha sido evitar los golpes de Estado sobre los gobiernos legítimamente electos. Pero ahora, desde la Secretaría General, invierten su naturaleza y aplicación para apoyar a los grupos pro golpe de Estado que financia el gobierno de los Estados Unidos con el descarado propósito de remover por la vía de facto al gobierno constitucional del Estado de Nicaragua. Esta es la vieja práctica de la doctrina Monroe, que acostumbra emplear el gobierno norteamericano sobre aquellos países que no se someten al consenso de Washington. Se ha aplicado en Irak, Afganistán, Egipto, Libia, Siria, países africanos, entre otros. En esos casos, recuerden ustedes, prevaleció la mentira como fundamento y como justificación para realizar invasiones, agresiones y crímenes. Esos hechos con el claro propósito de derrocar a los gobiernos de estos países, cometiendo crímenes y actos terroristas, dejando a su paso muertes, destrucción de la infraestructura y la economía de los países, así como graves problemas interétnicos y de seguridad. Todo ello realizado con el propósito de apoderarse del poder político y los recursos naturales de esas naciones. Recordemos cómo a partir del mes de abril del 2018, sectores de la oposición patrocinados y financiados desde el exterior provocaron una serie de actos de terrorismo y escenas de horror nunca antes vistas en Nicaragua a través de secuestros, asesinatos, torturas, daños e incendios a la propiedad pública y privada, la obstrucción y destrucción de las vías de comunicación y una campaña mediática de terror y desinformación sobre la población civil, todo ello con el propósito de provocar la ruptura del orden constitucional del país, destruir el orden democrático y forzar el cambio de gobierno por la vía de hecho, constituyendo esto un intento de golpe de Estado que afecta la paz, la seguridad, el desarrollo económico del país y la estabilidad del pueblo nicaragüense, y que ha sido neutralizado por el Estado y gobierno de Nicaragua, que continúa funcionando con normalidad. Los pueblos de los países aquí representados han reconocido y condenado la agresión desplegada en contra del pueblo de Nicaragua, en virtud de la agenda golpista patrocinada por el gobierno de los Estados Unidos y sus agentes, como el secretario general Luis Almagro. El manifiesto de los foros de paz y solidaridad con Nicaragua del 26 de octubre del 2018, suscrito por el Comité Ecuménico Latinoamericano por la Paz en Nicaragua, la Comunidad Cristiana San Pablo Apóstol de Managua, el Centro Gaspar García Laviana y líderes políticos, sociales, religiosos e intelectuales de Argentina, Bolivia, Canadá, Costa Rica, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, expresó, y abro comillas, lo primero que hace esta oposición sediciosa es promover la violencia callejera como nunca vista en las ciudades del país, con un símbolo perverso, los tranques, que el pueblo sencillo
rebautizó dolorosamente como los tranques de la muerte. Y lo segundo, difundir terror puro y duro que cometieron bandas mercenarias y organizadas, no para dialogar, sino para sembrar esa violencia y ese terror en medio de la ciudadanía con un solo objetivo estratégico, como lo gritaron desafiante en las plazas y en la Catedral de Managua una y otra vez: que se vaya. De nuevo, las élites y la derecha política más extrema apostaron a esa violencia y a ese terror para arrebatarle al pueblo con odioso desprecio su gran victoria presidencial en las elecciones libres, informadas y constitucionales del 2016. Señor presidente, el gobierno de Nicaragua considera ilegal, ilícito e improcedente la iniciativa del secretario general Luis Almagro por carecer de fundamentos jurídicos y por ser violatoria de los principios de la Carta de la OEA, la Carta de la ONU y el derecho internacional. Si se admitiera tal manipulación de los instrumentos del sistema interamericano y en particular de la Carta Democrática Interamericana, se estaría sentando un precedente peligroso y negativo, ya que la OEA se convertiría nuevamente en un organismo violador del orden jurídico mundial y en un aparato para promover golpes de Estado y el derrocamiento de los gobiernos soberanos y legítimamente constituidos de las Américas, como lo fue en décadas pasadas, en las que sirvió incluso para legalizar intervenciones armadas en los países de América Latina y el Caribe. Cabe recordar el derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala, el derrocamiento de Salvador Allende en Chile, la invasión a Bahía de Cochinos en Cuba, las invasiones a República Dominicana, Grenada y Panamá, y las amenazas de agresión a Venezuela. La OEA no puede volver a ese pasado de ignominia o quedará deslegitimada como organismo regional sujeto a lo dispuesto por la Carta de las Naciones Unidas. Alertamos a los Estados miembros sobre estas acciones en contra de la soberanía del Estado de Nicaragua y solicitamos apoyo para que no se permita estas acciones infundadas que afectan la paz, la estabilidad y las relaciones de amistad y cooperación existente entre nuestros pueblos y gobiernos. Recordemos que el gobierno de la República de Nicaragua fue electo en el 2016 para el periodo 2017-2021, con el voto favorable del 72.44% de los electores nicaragüenses, a través de un proceso de sufragio universal, libre, transparente y con acompañamiento internacional y que goza del reconocimiento de la comunidad internacional. ¿Por qué molesta tanto al gobierno de los Estados Unidos y a sus agentes aliados que el pueblo de Nicaragua haya mejorado su calidad de vida con el gobierno de reconciliación y unidad nacional que preside el comandante Daniel Ortega Saavedra? ¿Por qué le molesta que sea nuestro gobierno el que ha reducido el hambre, la pobreza y la desigualdad? Ha asegurado la defensa de los derechos laborales, ha protegido a la niñez, mujer y familia mediante normas y políticas públicas sostenidas, ha implementado un modelo integral de salud en el que participan las familias y las comunidades, ha aplicado un modelo educativo inclusivo, ha implementado una política de Estado para el fortalecimiento de la familia, prevención de la violencia y la protección de los adultos mayores. ¿Les molesta que en Nicaragua las mujeres tengan protagonismos y derechos? ¿Les molesta que Nicaragua se ubique entre los 5 países que al nivel del mundo ocupan los primeros lugares por equidad de género? En Nicaragua, señor presidente y señoras y señores representantes, en Nicaragua
La democracia no es un concepto etéreo. En Nicaragua, la democracia es la participación cotidiana, protagónica de la juventud, de los campesinos, de los productores, trabajadores, de las familias. La democracia es la participación protagónica de todos por el bien de todos por el bien común. Si alguna alteración a la democracia y al orden constitucional se ha producido, es la realizada por el gobierno de los Estados Unidos, sus países aliados y el secretario general al violar los propósitos y principios de la Carta de la ONU, la OEA y los principios rectores del derecho internacional, entre ellos el respeto a la soberanía de los Estados, la igualdad jurídica de los mismos y su derecho a la autodeterminación y la Carta Democrática Interamericana. Ha llegado el momento de erradicar de una vez por todas las prácticas injerencistas perniciosas de esta organización que han provocado la fractura de este organismo, su descrédito y falta de credibilidad. Nicaragua, señor presidente, es un pueblo laborioso y acogedor, amante de la paz, respetuoso del derecho internacional y con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a la cabeza ha venido sumando esfuerzos en el ámbito regional e internacional para la preservación de la paz y la seguridad internacionales y promueve las relaciones de amistad y cooperación solidaria entre los pueblos y gobiernos del mundo. Nicaragua seguirá defendiendo con dignidad y decisión su soberanía nacional y su derecho inalienable a la libre determinación. Señor presidente, Nicaragua cree firmemente que el apoyo de los Estados miembros de esta organización para la preservación de la democracia y el orden constitucional debe partir primeramente del respeto al principio de no intervención, de no injerencia, de conformidad con el artículo 1 de la Carta de la OEA y el preámbulo de la Carta Democrática Interamericana. En este sentido, de conformidad con lo estipulado en el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana, el secretario general y el Consejo Permanente deben cesar y abstenerse de toda expresión que incentive a los grupos terroristas que promovieron el intento de golpe de Estado en Nicaragua y exigir de ellos el respeto al Estado de Derecho y el respeto a la voluntad de los electores que eligieron un gobierno para el periodo 2017-2021. Señor presidente, señoras y señores representantes, a nombre del Gobierno de Nicaragua solicitamos el apoyo de las distinguidas delegaciones para que las peticiones del secretario general Luis Almagro relacionadas con la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana no sean aprobadas en la Organización de los Estados Americanos. Señor presidente, escuchamos el informe del secretario general Luis Almagro y sus peticiones ilegales, desmedidas, pero ¿quién es el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro? Es el señor que está siendo y ha sido repudiado por su país, Uruguay, por los ciudadanos uruguayos, por sus coterráneos, que ha sido expulsado por sus compañeros de organizaciones políticas del Frente Amplio por caminar sobre sendas que no son correctas y que indignan también a sus coterráneos como indigna a los pueblos de América Latina y el Caribe. El señor Luis Almagro se ha convertido en un agente político directo y expreso del imperio norteamericano, del gobierno de los Estados Unidos. Y él cuando vino aquí por primera vez dijo que no se iba a reelegir. Y ahora el gobierno del cual él es su agente está apoyándolo para una reelección. Y parte de toda esta conspiración contra nuestros países, contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua, es parte de la misión encomendada por el imperio norteamericano
para precisamente romper el orden constitucional, romper el orden democrático en nuestros países y derrocar gobiernos legítimamente electos, democráticamente electos. Disculpe, señor canciller, le falta mucho porque ya lleva 35 minutos y me toca darle la palabra a las demás delegaciones. Estamos, señor presidente, concluyendo. Independientemente, señor presidente, que como miembro del Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos, tenemos un reglamento de 10 minutos aproximados. Quiero decirle que en los años que tengo acá he ido ahorrando muchos minutos porque siempre he hablado 5 precisamente para usarlo en momentos especiales que nos corresponde. Defender la dignidad de Nicaragua, defender el gobierno constitucional de Nicaragua y razonar la injusta y la desmedida acciones del secretario general Almagro, que quiere afectar precisamente también a la organización y a los países miembros de esta Organización de Estados Americanos. Concluyo, señor presidente, diciendo que el informe, el paréntesis con el cual se quiso auxiliar el secretario general de la CIDH, del señor Pablo Abrao, nosotros reiterativamente hemos dicho, desconocemos el informe de la CIDH, realmente no es muy objetivo, es subjetivo, no tiene imparcialidad. Pablo Abrao, nos hemos encontrado, hemos conversado, le hemos dicho, no actúan ustedes como agentes políticos en Nicaragua. Ustedes son miembros de una organización que debe ser imparcial, objetiva y muy responsable. Pero como se trata, señor presidente, ya concluyo, de una conspiración internacional para derribar a gobiernos progresistas, a gobiernos de izquierda, por el imperio norteamericano y sus aliados, entonces todo el mundo se confabula y se conspiran para hacer aparecer a nuestro gobierno como si fueran violadores de derechos humanos, como si cometiéramos delitos como política de Estado. Desmentimos, señor presidente, esas tendencias y esos informes. Somos amantes de cumplir, de promover derechos fundamentales. Somos amantes de actuar en el marco del derecho constitucional y del Estado de Derecho de Nicaragua. Señor presidente, lo que se ha afirmado por diferentes organismos de que se está cometiendo en Nicaragua violaciones a la legalidad, violaciones a los derechos humanos, simple y sencillamente son mentiras y falsedades para desprestigiar, deslegitimar y crear una base que justifique agresiones contra nuestros países. Señor presidente, concluyo aquí, señor presidente, y me reservo el derecho de hacer uso de la palabra nuevamente. Gracias, presidente.